¿Empiezo? Sí, estamos grabando ya. Ya. Buenas tardes nuevamente. Empezamos la segunda parte de nuestra clase de gestión de unidades de información que está tributando a las bibliotecas. Específicamente estamos hablando de gestión en dichas unidades. Partimos la parte 1 hablando de la Biblioteca Nacional de Chile y ahora vamos a centrarnos en las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas en nuestro país tributan a la misión desarrollada por la UNESCO, que la voy a leer, y que está en el PPT instalado, ubicado, posicionado en el e-aula desde el día viernes. Les recuerdo que todos los viernes Jorge coloca todos los materiales para que ustedes puedan documentarse, puedan leer de manera sincrónica la clase que se va a dictar el día lunes. La idea es, pensando que en realizar una suerte de debate, de conversación, para que ustedes lean los tópicos y después puedan comentarlos. Ahora por el paro eso no se está cumpliendo, pero sí nosotros seguimos con esta dinámica que me parece bastante saludable, porque habla de la capacidad de gestión que tenemos Jorge, mi ayudante y yo, de adelantarnos a sus necesidades. Los PPT los tenemos realizados con anticipación y vamos viendo qué formatos o soportes de materiales van complementando ese PPT que tributa al objetivo del programa, y que en este caso estamos hablando de la segunda unidad, gestión de unidades de información. Entonces, espero que para aquellos que lean el PPT, que escuchen los videos, que escuchen y vean los videos y que escuchen esta clase, la materia les haga sentido. Es complejo estar haciendo clases sin tener la retroalimentación de los destinatarios, porque uno puede pensar que lo está haciendo estupendo y caer en la autocomplacencia, y no es así. A lo mejor esto no le está haciendo para nada, en ningún sentido, y pese a que la esencia, insisto, creo que esto es la segunda vez que lo digo, las clases asincrónicas apuntan a que son los estudiantes los que van desarrollando su aprendizaje de manera autónoma, y por eso es tan importante que los profesores les otorguen, les brinden la mayor cantidad de información. Eso depende netamente de la voluntad de los estudiantes. Si los estudiantes no leen, no quieren, o no pueden informarse, puede transformarse esto en un sinsentido. O sea, al menos voy a hablar yo por mí, como profesora, como bibliotecaria. Mi interacción en este momento es con Jorge, que me está grabando, y queda en eso. Entonces es complicado, es hasta desmotivante estar haciendo estas clases sincrónicas, pero que en estricto rigor son asincrónicas. Retomando la materia que convoca a esta segunda parte de la clase, vamos a hablar entonces de la misión de las bibliotecas públicas de Chile, inspirada en la misión de las bibliotecas articulada por la UNESCO. Dicha misión dice lo siguiente: la misión de las bibliotecas es contribuir al desarrollo integral de los miembros de una comunidad determinada y a su propia identidad, con la participación de la comunidad actuando como puente entre la cultura acumulada y el libro, acceso de dicha comunidad a la información, conocimiento y recreación. Esta cita es textual, así que si ustedes encuentran que es un poco redundante, yo creo que debe ser la traducción que se hizo a la misión original. De esta misión podemos rescatar que las bibliotecas públicas contribuyen
a un desarrollo, pero no es cualquier desarrollo, estamos hablando de un desarrollo holístico, que es de todos los miembros de la comunidad, pero además apunta a la identidad, al ser de esa comunidad. Pero esto no es posible si la comunidad no participa. Por tanto, la biblioteca es un puente entre la cultura, las culturas en realidad, porque las culturas no son una sola, tampoco la identidad, las identidades, las culturas acumuladas y el libro. Entonces, las misiones de las bibliotecas públicas apuntan a informar, conocer y recrear. A mí me gusta más que hablar de recreación, ocio. Aunque el ocio se confunde con la pereza. No se sabe, Umberto Giannini especula en su texto La reflexión cotidiana, que no se sabe en qué momento el ocio, que su término en latín era seria, deja de tener ese valor, que es la diversión pura, y pasa a ser sinónimo de la pereza. Lo que sí sabemos es que producto de la industrialización, y desde que Benjamin Franklin acuña el concepto de que el tiempo es oro, el ocio cada vez es más cuestionado, más denostado, y pasa a ser sinónimo de pecado capital, entendiendo que los pecados son capitales porque el castigo que había era perder la cabeza, un caput. Entonces, por eso se habla de pecado capital. Entonces, yo decía, todo este comentario a propósito del texto del filósofo chileno Giannini, La reflexión cotidiana, que es un gran texto que siempre recomiendo que lo lean, que las misiones de las bibliotecas eran información, conocimiento y recreación, pero que a mí me agrada más hablar de ocio. Tal vez si uno lo ve etimológicamente recreación, que es volver a crear, sí, ahí sí me haría sentido, mucho más que entretención. ¿Qué es la UNESCO? ¿Por qué es tan importante que la misión de las bibliotecas apunte a esta definición de la UNESCO? Porque para mí podría ser no significar nada, porque la UNESCO no es un organismo chileno. ¿Por qué la UNESCO se tomó tiempo para desarrollar dentro de todo lo que ella hace en relación a políticas culturales? Se toma tiempo en pensar cuál es la razón de ser de la biblioteca, porque eso es la misión. Las misiones son la esencia, lo fundamental de una organización. Ya vimos cuál era la misión de la Biblioteca Nacional de Chile, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo, escuchando, leyendo en el PPT que está en el aula, la misión o la razón de ser de las bibliotecas públicas. Y estamos diciendo que esa razón de ser fue pensada y desarrollada en conjunto por la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura. La UNESCO fue creada el 16 de noviembre de 1945 y su sede está en París. Y la UNESCO tiene por misión justamente salvaguardar el patrimonio, pero no solamente el patrimonio, le preocupa el desarrollo de la educación y la cultura, sobre todo. Más que la ciencia, es el desarrollo de la cultura y de la educación. Y por eso la importancia. Debo comentar algo antes de seguir con las bibliotecas públicas, de que en Estados Unidos,
a mediados de los 80, muy molesto por la UNESCO, se retira y deja de financiar a esta entidad, porque estas organizaciones de las Naciones Unidas son financiadas por los Estados miembros, así como ahora el presidente actual de Estados Unidos, muy molesto, anunció que se iba a retirar de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también es una entidad que depende de la ONU. Al decir que se retira, también es decir, retiro el financiamiento. Y Estados Unidos es uno de los actores que más financia a la ONU. Entonces, por eso esa bravata de Trump. Es como quitar, es decir, a los otros Estados miembros les voy a quitar parte de la pelota si ustedes quieren jugar. En el caso de la cultura, específicamente con la UNESCO, ellos en los 80, que es específicamente el gobierno de Reagan, quita el financiamiento de la UNESCO justamente porque les molestaba mucho el tenor que estaba teniendo las declaraciones de esta entidad en esa época, porque estaba criticando mucho las políticas culturales de ese gobierno. Estamos hablando de que Reagan, en los 80, desmantela todo lo que eran las políticas culturales de ese país, las desarticula enormemente. Y eso lo documenta García Canclini en un libro que ya sería casi un texto historiográfico para las políticas culturales, a nivel internacional, que se llama justamente Políticas Culturales. En ese texto él documenta también las políticas del gobierno sandinista, que eran bastante interesantes, porque la guerrilla en su momento en Nicaragua instala toda una serie de políticas que apuntaban a democratizar el conocimiento después de un tiempo arduo de recuperar la democracia. Estamos hablando de que ahí Estados Unidos estuvo durante mucho tiempo tratando de evitar que la guerrilla tomara el poder. Ya sabemos lo que pasa después con los sandinistas y de hecho vemos cómo el actual presidente, que fue uno de los líderes sandinistas, Ortega, ahora con tal de mantener su poder, el poder por el poder, se ha dado tantas volteretas, tantas vueltas de carnero como es posible, ha sido hasta socialdemócrata. Contaminando el sueño que tenían en su momento los auténticos sandinistas y que por algo García Canclini documenta esas políticas porque eran muy interesantes. Estamos hablando de un país que estaba precarizado, pero, producto de la guerrilla, pero pese a ello se detenía a pensar qué querían en cultura. Por eso hace esa dicotomía en relación al gobierno de Reagan, que hacía todo lo contrario, consideraba que la cultura no era lo más relevante, por tanto había que restarle presupuesto. Algo parecido está pasando en Bolivia. La actual presidenta desarticuló en Bolivia al Ministerio de Cultura, porque consideró que no era importante para el país. Así que ahí los artistas bolivianos, hay muchos artistas bolivianos muy talentosos, sobre todo en el ámbito pictórico y en el cine, hay muy buenos cineastas en Bolivia. Y el desarrollo de las bibliotecas también era por lo menos potente hasta hace unos 2 o 3 años, hasta antes de esta señora, que está aniquilando el trabajo del Ministerio de Cultura. Entonces, nos damos cuenta, por un lado, de la importancia que tiene la cultura y la UNESCO, y también cómo los gobernantes le dan o le quitan el piso a ellos. Entonces, por eso yo estaba hablando de Reagan en los 80, por eso también estaba hablando de
de la guerrilla sandinista, y ahora en su momento lo que está pasando en Bolivia. Todo esto en relación a la UNESCO, que es esta agencia u organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Entonces decíamos que la misión de las bibliotecas públicas, según la UNESCO, era contribuir al desarrollo integral de los miembros de una comunidad, y que además tenía que cumplir el rol de acceso para esa comunidad a la información, conocimiento y recreación. Las bibliotecas públicas en nuestro país dependen de lo que se llama ahora Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ese es el nombre que tienen desde hace 2 años la entidad que antes se llamaba DIVAM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, significaba esa sigla. Yo soy una de las viudas de la ex-DIVAM. Yo no era partidaria de que la DIVAM dejara de llamarse DIVAM. Consideraba que la marca DIVAM era muy, muy potente porque era antigua, tenía más de 80 años desde su creación, y porque además era una de las entidades públicas mejor evaluadas en los últimos años. El Día del Patrimonio, que se celebra desde hace más de 15 años en todo el país, era una de las iniciativas que organizó la ex-DIVAM. Los museos, las bibliotecas, los archivos, hicieron un trabajo interesante con la comunidad. Y gran parte de sus trabajadores son personas que tienen altas competencias. No es casual, por ejemplo, que el director del Museo de Historia Natural, trabajador de la ex-DIVAM, porque además de dirigir durante 12 años el Museo Nacional de Historia Natural, estuvo en Isla de Pascua dirigiendo el museo de esa isla. Es ahora actualmente el director del Museo de la Universidad de Tennessee. O sea, por un concurso público vía Headhunter internacionales, él se transforma en el candidato ideal para articular y dirigir una entidad cultural norteamericana. Entonces, siempre con este tema de que no era partidaria del cambio de la DIVAM, la mayoría de la gente, especialistas en marketing, especialistas en el tema de marca, hablan de que los cambios de marca, de logo, solo deben hacerse si es muy, muy justificado, porque la construcción de una marca, la fidelización de una marca, no se hace de un día para otro. Y en el caso de la DIVAM estábamos hablando de que era una marca de patrimonio nacional muy bien querida a nivel interno, pero también estaba bien posicionada fuera del país. Entonces, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a mí no me hace sentido. Servicio. Es más, le quitan poder. Pero esa es mi opinión. ¿Por qué se generó este cambio? Porque el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes se transforma en ministerio. Y al transformarse en ministerio tenía que articular otras entidades para tener más peso específico como tal, porque un ministerio sin tener peso deja de ser una entidad poderosa. El poder solamente tiene que ser simbólico, tiene que ser real. Entonces, así, en este paraguas del Ministerio de las Culturas está el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la ex DIVAM y también el Consejo Nacional, o sea, el Consejo de Monumentos Nacionales. Esas son las 3 entidades que están bajo este techo, paraguas, como estaba diciendo. No sé si hubiera sido mejor mantener DIVAM, no sé qué pasó con los trabajadores de la ex DIVAM, porque
no pelearon más porque durante mucho tiempo, estamos hablando varios años, se trató de hacer esta articulación y los trabajadores de la DIVAM no lo permitían, por lo mismo, porque por las cosas que yo estaba comentando, por la antigüedad, por el valor de la marca, pero además porque ellos tenían un presupuesto que era súper potente, porque ellos eran poder experto, estaban reconocidos a nivel de pares. Entonces, insisto en la pregunta, ¿por qué? Pero en este momento las bibliotecas públicas de nuestro país están bajo el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que a mí no me dice nada, pero sí la exhiban. Para este servicio nacional, las bibliotecas públicas se transforman en dos espacios o dos posibilidades de vincularse con la comunidad. Por un lado, ven a las bibliotecas públicas como un espacio para la lectura recreativa, y por otro lado, ven a las bibliotecas públicas como centro cultural, para personas que no están en el sistema formal. O sea, lo ven como centro cultural, pero además como instancia de educación no formal. Eso quiere decir que todas las actividades culturales que se arman en una biblioteca pública tienen que pensar también no solamente en la recreación o el ocio, sino también en la parte educativa. Entonces, las bibliotecas públicas están conformando una serie de funciones que interpelan a los profesionales que están a cargo de ellas, a los profesionales o a las personas que están a cargo de ellas, a desarrollarlas de muy buena manera. Porque no solamente estamos hablando de lectura recreativa, también estamos hablando del tema de educación y también estamos hablando de la recreación. Entonces, vamos a desarrollar más profundamente las funciones de las bibliotecas públicas chilenas a la luz de lo que declara o decreta el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Ellos, en su sitio web, porque esta información la extraje de ese sitio, y que además está en el PPT, en el IAULA, declara que las 3 funciones de las bibliotecas públicas son las siguientes. La cultural. Pero la cultural la circunscriben fundamentalmente a la lectura. A la lectura, pero desde una mirada de un acceso libre a ella. También piensa en el rol de la biblioteca en relación a la recopilación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de la comunidad. Y aquí automáticamente me saco a colación Kotler. Cuando veamos después más profundamente el tema de la misión y la planificación estratégica, nos vamos a posicionar, nos vamos a ubicar desde las preguntas de Kotler. Kotler en el texto sobre estrategias aplicadas a marketing en los museos, se pregunta cuál es la misión del museo, pero nosotros lo transformamos a cuál es la misión de las bibliotecas en relación a los entornos donde están ubicadas las bibliotecas. Y en este caso, por ejemplo, la biblioteca pública, ¿cómo se vincula con el entorno en relación al patrimonio? ¿Qué conservaríamos, por ejemplo, en una biblioteca rural? ¿Qué conservaríamos, por ejemplo, en Valparaíso? ¿Qué conservaríamos en cuanto a bibliotecas públicas si estamos en Iquique? ¿Qué es lo relevante en el patrimonio? Revisando los proyectos de PMI, proyectos de mejoramiento de infraestructura de este año, hay un proyecto de X biblioteca que en vez de pedir sillas, mobiliario, calefacción o aire acondicionado, que es lo que generalmente se están constituyendo los proyectos o la solicitud
de inversión para las bibliotecas públicas de este año. Esta biblioteca pidió tecnología para escanear y conservar el patrimonio fotográfico de la comunidad. Y más de alguien de los evaluadores le hizo sentido, pero a mí, de acuerdo a lo que estamos revisando, me pareció que era absolutamente pertinente en relación a la admisión, pero también, ¿por qué no?, a las funciones de la biblioteca pública. Porque, insisto, desde la función cultural no solamente está la lectura recreativa, según ellos, aunque yo pienso que la lectura también puede tener otras particularidades. También debe contribuir a la recopilación, y a la conservación, pero también en la difusión. A propósito, por ejemplo, de Temuco. Si uno visita Temuco, se va a dar cuenta que es una ciudad muy moderna, en donde no hay ningún resabio de los mapuches, casi nada, que la mayoría de la gente que vive ahí no sabe dónde está el Museo Mapuche, no tienen ni idea, porque justamente han borrado todos esos símbolos, y si no fuera porque alguien recopiló fotos, objetos, no se sabría la huella de los mapuches en su propia tierra. Qué triste, qué dramático. Porque en este momento todos rasgan vestidura a propósito del asesinato del ciudadano afroamericano, pero nadie dice lo que está pasando en el sur de Chile, que también es racismo, y que también es un crimen, un tremendo crimen. Entonces, cuando por ejemplo uno lee Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, y describe el Temuco en donde él creció y vivió, y uno va ahora a decir, oh, esta ciudad tan moderna, ¿dónde quedó ese patrimonio? ¿Está aparte del museo que acabo de mencionar, está en la biblioteca pública? ¿Dónde está? Porque tributando a Ítalo Calvino y a su texto Las ciudades invisibles, podemos hablar que en una ciudad se superponen varias ciudades. Está la ciudad informacional, está la ciudad comercial, está la ciudad cultural. ¿En qué sustrato de esa ciudad estaría la memoria del pueblo mapuche, en Temuco? Entonces, cuando visitemos una biblioteca pública, pensemos justamente todo esto que estamos, no puedo decir conversando, que estamos hablando, interpretando, y que tiene que ver, insisto, con las funciones de las bibliotecas públicas. Esa es una, la función cultural. La segunda función es la social, y aquí es imperativo, categórico, no es menor, que las bibliotecas públicas son un agente social, pero más que un agente social, son un agente social dinámico. Eso quiere decir que va mutando, que va cambiando de acuerdo a su vinculación con el entorno. Y es un agente social en el proceso de afianzar la democracia. Miren qué rol más fundamental tienen las bibliotecas públicas. ¿Por qué hablamos de que la biblioteca es un agente social dinámico? Porque proporciona el libre acceso a la información, pero además permite que los usuarios, en cuanto a ciudadanos, aumenten su capacidad intelectual. Cuando yo leo estas funciones, a mí no puedo decir que me emociona, porque no quiero tener un discurso populista o sensibilero, pero sí me convoca, me provoca. Yo digo, no cualquiera puede estar a cargo de una biblioteca pública. Tiene que tener un liderazgo, tiene que tener unas competencias relevantes, porque no solamente se tiene que preocupar de lo cultural, sino que también tiene que preocuparse de lo social. Entonces, por eso uno ve
el trabajo de bibliotecarios históricos en las bibliotecas públicas, como una Sabina Galvez en Puente Alto, y se da cuenta de que la biblioteca de Puente Alto, como un sistema, porque no estamos hablando de una sola biblioteca, Sabina, que lleva más de 27 años liderando ese proyecto, ha ido articulando diversos tipos de bibliotecas, de tal manera de ir conformando un sistema, y ha sido capaz de ir desarrollando una serie de servicios que tributan a estas funciones. Conversaba con un estudiante de la UTEM que está trabajando en la biblioteca pública y me decía que en esta biblioteca pública, me comentaba que la biblioteca de Puente Alto, pese al COVID y a problemas presupuestarios, no ha dejado de diseñar e implementar servicios para la comunidad de Puente Alto de muy buena calidad, de manera sincrónica o asincrónica. Pero esa biblioteca sigue funcionando para sus usuarios. Y antes, por ejemplo, habían desarrollado Bibliopiscina, iniciativas de lectura en espacios recreativos, pero también diseñaron una biblioteca como centro cultural, están articulando las bibliotecas CRA. Entonces, ahí nuestra colega, Sabina Galvez, está contribuyendo a lo cultural, pero también a lo social. No teniendo grandes presupuestos, pero sí teniendo una capacidad para desarrollar proyectos de manera extraordinaria. Inclusive ella fue nombrada hace 10, 12 años como encargada de gestión cultural del municipio de Puente Alto, pero ella después volvió a su rol a cargo de este sistema de bibliotecas públicas. La última función de las bibliotecas públicas como tal es la educadora. Y ese es otro desafío para nosotros como profesionales, ya que los bibliotecólogos a cargo de una biblioteca pública tienen que tener un rol de educador, pero además de facilitadores. Si uno ve, por ejemplo, la presentación de las bibliotecas públicas del año 2012 de Chile, se va a dar cuenta que a la encargada de biblioteca que está entrevistando cuenta su experiencia como articuladora, como facilitadora de las necesidades de las mujeres en su comunidad. Uno tiene que estar monitoreando de manera permanente el entorno, y esto no es una frase cliché, porque parte de los proyectos, parte de los buenos proyectos que ustedes se puedan adjudicar, ya sea PMI para las bibliotecas públicas, Fondo del Libro, Fondo de la Cultura, entre otros, inclusive hay otros fondos internacionales, estos fondos se adjudican, una por la buena idea, pero también por los indicadores, el impacto, porque eso, entre otras cosas, es el impacto, porque eso demuestra que el proyecto responde a una necesidad, y esa necesidad fue detectada en el entorno, como estaba comentando. En los proyectos de mejoramiento de la infraestructura, o PMI, que está pensada para las bibliotecas públicas desde el año 2012 en adelante, como lo comentaba en la clase anterior, uno de los antecedentes que más uno revisa, en este caso yo como evaluadora, cuenta innegablemente con los indicadores de gestión. ¿Y por qué importa tanto los indicadores de gestión? Porque si una biblioteca no se gestiona, no desarrolla actividades, no está pendiente de las necesidades de sus usuarios, demuestra que la biblioteca es un entelequia, algo que la gente no ocupa, que es un mero reservorio de libros, tal vez de muebles, pero que no cumple con su misión. Y de paso, con las funciones, con estas funciones que son la cultural, la social y la educadora. Por eso la pregunta que termina el PPT del día de hoy es: ¿cuántas bibliotecas ustedes conocen
que están desarrollando al menos una de estas funciones. Yo mencioné la biblioteca Puente Alto, pero también puedo hablar, por ejemplo, de la biblioteca de Huechuraba. La biblioteca de Huechuraba inclusive hace talleres de robótica para la tercera edad. Ha hecho alianzas con la Universidad Central para crear cursos de inglés para sus pobladores. Este año, inclusive, ese taller de inglés se está haciendo vía Zoom, porque la idea era que las personas no dejaran de tener esa posibilidad de formarse. Entonces, siguen haciendo talleres, pero de modalidad online. Entonces, también puedo recordar la biblioteca de Doñihue, que pese a ser una biblioteca rural, durante los 25 años que estuvo Lucía Bello, que es egresada de la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, compañera mía de curso, actual coordinadora de la región de Los Ríos. Ella hizo un trabajo monitoreando el entorno, porque ella vivía en Doñihue, conocía muy bien su zona. Ella optó por vivir ahí, antes de ahora del cambio que les acabo de mencionar, pero ella se vinculó muy bien con la comunidad y, por ejemplo, desarrollaba trabajos ecológicos, pero también de rescate patrimonial. Entonces, ella hace desde una zona local un trabajo global que le permite ser invitada a distintas partes del mundo. Y cuando yo digo ser invitada a distintas partes del mundo, no es un eufemismo como partir la clase número 1, sino que es real, es concreto. Ella fue becada en varias ocasiones porque se transformó en un referente a nivel latinoamericano, desde una biblioteca ubicada en un sector rural de la región de O'Higgins, como es Doñihue. Entonces ahí se hace verbo, también se hace carne, el concepto de lo local, es decir, desde lo globalizado, desde lo global, puedo posicionar, puedo reubicar a mi unidad que es local, con su identidad, con sus necesidades, y potenciarla. Entonces, todos estos ejemplos que yo estoy dando apuntan justamente a las funciones de las bibliotecas públicas. Estas colegas han desarrollado lo cultural, lo social y lo educativo en las bibliotecas que dirigen. Pero no todas las bibliotecas públicas en nuestro país son gestionadas, dirigidas por profesionales bibliotecarios. La mayoría de las bibliotecas son administradas por personas de distinta formación. Inclusive se puede hablar de que no necesariamente tienen algún título profesional. En un estudio que se hizo para una tesis hace aproximadamente 7 años, se demostró que los encargados de bibliotecas públicas en la región metropolitana, solamente el 20% eran bibliotecarios profesionales y el resto eran de distintas profesiones. Si hacemos ese estudio en la quinta región, ¿cuánto porcentaje nos entregaría? Y si lo hacemos a nivel nacional, ¿qué resultados podríamos encontrar? También cabe preguntarse, ¿por qué los bibliotecólogos profesionales no acceden a las bibliotecas públicas? ¿Es un tema de voluntad? ¿O voluntad de nosotros como profesionales? ¿O un tema de voluntad política de que el alcalde piensa que es más fácil o más adecuado tener a otras personas en la biblioteca? Porque recordemos, como dice la tercera imagen o tercera slide de nuestro PPT, las bibliotecas públicas en nuestro país son híbridas. Son financiadas por una parte por el municipio, el agua, la luz,
los sueldos y todos estos insumos básicos para que la biblioteca funcione, son pagadas por el municipio, pero lo que es desarrollo de colecciones, capacitación, cambio de mobiliario, como comentábamos por el tema del PMI, eso es del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Entonces, cuando uno está trabajando en esta dicotomía, en esta hibridez, hay que ser muy buen articuladora, hay que ser muy estratégico para saber a quién pedir cosas, pero también para poder navegar en esas dos aguas. Esto lo digo por experiencia propia, porque en más de algún trabajo yo tuve sobre mí dos jefes. Caso de una biblioteca universitaria. Yo dependía del decano, pero también dependía de la dirección de la vicerrectoría académica. Entonces, la vicerrectoría académica me aprobaba algo, pero el decano no lo quería. Y a su vez, en otro tiempo, el decano me autorizaba algo, pero la vicerrectoría no me lo financiaba. Entonces tuve que ser capaz de ser muy buena articuladora para lograr llegar a buen puerto en esta dualidad de jefe que tenía. Entonces, había momentos en que lo pude hacer muy bien y remaba de acuerdo a las dos voluntades, pero otras veces más de alguna frustración me gané por no saber manejarlo. Nos vamos a quedar con esta clase y con la pregunta que lancé hace unos minutos y que la voy a volver a reiterar. ¿Cuántas bibliotecas ustedes conocen que estén desarrollando al menos una de esas funciones? Me gustaría que me respondieran a mi correo, cecilia.jana@upla.cl. La próxima clase, que sería la clase número 7, estaríamos revisitando otros dos tipos de bibliotecas, que serían la biblioteca escolar y la biblioteca universitaria. Es decir, las unidades de información que están vinculadas tanto con la educación media como la universitaria. Y ahí vamos a revisar sus misiones, sus visiones y otros servicios, teniendo en cuenta, por ejemplo, y en eso podemos hablar con mucho orgullo, de nuestro sistema de bibliotecas en la UPLA, que a mi juicio es un gran servicio que tiene la Universidad de Playa Ancha, pero que también tributa al liderazgo que hace Carmen Gloria. Parte del trabajo que yo he mencionado en clases anteriores, debemos hablar de colegas, de futuros colegas de ustedes, que ejercen liderazgos extraordinarios. Yo siempre voy a aplaudir, no siendo amiga de Sabina, el trabajo que ella hace en Puente Alto. En general, yo siempre voy a reconocer el trabajo de cualquier bibliotecario o bibliotecaria, porque no es fácil trabajar en el mundo de las bibliotecas y ser considerado un poder experto. Cuesta. Ya lo vimos con el ejemplo de Federico Sánchez y las preguntas que le hacía al trabajador de la Biblioteca Nacional. La mayoría de las personas desconoce lo que hacen los bibliotecarios y además ese desconocimiento lo trivializan y piensan que es muy fácil de realizar y casi no tiene sentido. Entonces, para ir cerrando la clase de hoy, hablamos de dos tipos de bibliotecas fundamentales a mi juicio, que yo los invito a que los que visiten, que colaboren, como son las bibliotecas públicas, pero también las bibliotecas nacionales. Vimos sus misiones, vimos principales hitos y servicios,
tanto de la nacional como la pública, y les lancé la pregunta en torno a las 3 funciones de las bibliotecas públicas. Nos vemos la próxima clase, que correspondería a la número 7. Muchas gracias.